¿Podrían dos extraños condenados por el ardiente deseo carnal arriesgar todo por unos momentos prohibidos de lujuria desenfrenada? En los estrechos confines de un avión en vuelo, donde las miradas codiciosas se cruzaron y las prendas ajustadas encendieron la llama de la concupiscencia, Javier el piloto y Sofía, la exuberante azafata, se encontraron atrapados en una vorágine de deseo físico abrumador. A medida que la tensión sexual alcanzaba un punto álgido insostenible, ¿qué consecuencias devastadoras traería ceder a sus pasiones más oscuras? ¿Valdrá la pena arriesgarlo todo por unos momentos de placer prohibido? Ayuda a nuestro canal a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Eso nos motiva cada vez más a traerles las mejores historias. Inscríbete. La cabina de mando del vuelo 827, con destino a Cancún, se llenó de una tensión casi sofocante en cuanto Javier Ramírez posó sus ojos en la nueva sobrecargo que acababa de abordar. Sofía Guzmán era una mujer exuberante que parecía haber sido esculpida por los dioses, con curvas generosas y rasgos delicados dignos de una diosa griega. Su uniforme de azafata se ajustaba como una segunda piel, acentuando cada contorno tentador, desde sus caderas redondeadas hasta sus generosos pechos, que amenazaban con desbordarse del escote. Javier se obligó a apartar la mirada en un inicio, avergonzado por haberse quedado boquiabierto como un adolescente ante una chica en bikini. Pero sus ojos traicioneros seguían volviendo a clavarse en aquella hermosa mujer de piel bronceada y rostro angelical. Sofía parecía disfrutar intensamente de la atención mientras se movía con gracia felina por la cabina, contoneando sus caderas de forma provocadora como si supiera el efecto que causaba. En un momento, sus miradas se cruzaron durante un instante cargado de electricidad. Javier sintió un tirón en la boca del estómago y su pulso se aceleró. Un rubor ardiente se apoderó de sus mejillas cuando ella le dedicó una sonrisa pícara, como si pudiera leer sus pensamientos lujuriosos. «Concéntrate, idiota», se regañó mentalmente, pasándose una mano por el cabello y sacudiendo la cabeza para despejar su mente. Era el piloto al mando, y no podía permitirse tales distracciones sensuales, por mucho que la idea de explorar ese cuerpo espléndido le tentara. Sofía, por su parte, estaba más que acostumbrada a provocar esa clase de reacciones en los hombres. Era hermosa y lo sabía, le divertía jugar con la tensión sexual como un gato jugando al ratón con un ovillo de lana. En este caso, había captado las miradas hambrientas del apuesto piloto desde el momento en que abordó el avión. Y le encantaba provocar esas miradas anhelantes, disfrutando del poder que su belleza le confería sobre la voluntad masculina. A medida que el vuelo transcurría, los roces casuales entre ellos, así como los intercambios de miradas ardientes cargadas de promesas tácitas, se volvieron cada vez más frecuentes. La tensión en la cabina de mando comenzaba a ser casi insoportable, enrareciendo el aire con una corriente eléctrica que parecía capaz de fundir los paneles de control. ¿Hasta dónde llegarían estas insinuaciones mudas antes de que uno de los dos finalmente cediera a la tentación? En los días siguientes, Sofía pareció tomar la tensión sexual no resuelta en la cabina como un desafío personal. Con cada nuevo vuelo que compartía con Javier, la exuberante azafata hacía gala de atuendos más provocadores que ponían a prueba los límites de lo permitido por el código de vestimenta. Comenzó de forma sutil, usando faldas un poco más cortas que dejaban entrever sus torneadas piernas bronceadas al agacharse. Luego vinieron las blusas de seda con profundos escotes que revelaban generosos destellos de su abundante escote. Sofía se movía de forma estudiada, agachándose o estirándose, de manera que su ropa se tensara sobre sus curvas en los momentos más oportunos. Javier luchaba por mantener sus ojos al frente, su mandíbula tensa por el esfuerzo, pero era casi imposible ignorar la forma en que las miradas masculinas convergían en Sofía allá donde fuera. Ella lo sabía y parecía disfrutarlo, dedicándole miradas traviesas y sonrisas juguetonas cada vez que sus caminos se cruzaban. Un vuelo particularmente turbulento puso a prueba la fuerza de voluntad de Javier. Sofía se vio obligada a permanecer sentada con el cinturón abrochado la mayor parte del tiempo. El movimiento sacudido de la aeronave
hizo que sus generosos pechos se bambolearan de forma casi hipnótica bajo la fina tela de su blusa. En varias ocasiones, Javier estuvo a punto de perder el control de la aeronave al quedar su mirada atrapada en ese hipnótico vaivén. La sobrecarga de estímulos sensoriales comenzaba a pasarle factura al pobre piloto. Por las noches, sus sueños se plagaban de visiones de ese cuerpo tentador cubierto solo por un velo de seda, retorciéndose ante sus caricias imaginarias. Se despertaba empapado en un sudor frío y con una dolorosa erección que solo lograba aliviar bajo la regadera. Era una tortura exquisita que Sofía parecía disfrutar. Javier presentía que todo este despliegue de sensualidad tenía un único objetivo: provocarlo hasta que su cordura pendiera de un hilo. Pero él no caería en sus redes. O sí, la tensión había alcanzado un punto crítico, cuando finalmente ocurrió el incidente que haría que Javier y Sofía cruzaran una línea de la que no habría retorno. Fue durante un vuelo de regreso desde Los Cabos, mientras la aeronave surcaba los cielos en la inmensidad de la noche. Javier se había levantado de su asiento para hacer una ronda de inspección de la cabina. Al doblar en el angosto pasillo, rumbo a la cabina de mando, chocó de frente contra un cuerpo cálido y femenino. Era Sofía, quien soltó un grito ahogado de sorpresa ante la colisión. Se miraron fijamente durante una fracción de segundo que pareció una eternidad. El deseo crudo e innegable que habían estado conteniendo reverberó entre ellos con la fuerza de un rayo. Sin decir palabra, casi por instinto, Sofía tomó a Javier de la solapa y lo arrastró con fuerza hacia el minúsculo cuarto de baño de la tripulación. La puerta se cerró tras ellos, y de inmediato las manos de Javier se lanzaron a explorar las suaves curvas bajo la tela del ajustado uniforme de Sofía. Ella respondió con la misma urgencia, arrancando casi literalmente la camisa del piloto, mientras se fundían en un beso abrasador. Sus cuerpos se retorcieron en la estrellez del cubículo, buscando consumar una pasión que había sido alimentada durante semanas de miradas codiciosas y roces casuales cargados de promesas tácitas. El ruido de la ropa, al ser despojada, y los gemidos ahogados de placer se mezclaron con el rugido de los motores del avión. Cuando finalmente salieron del baño, despeinados y con las ropas en desorden, el climaterizador se encargó de borrar las últimas pruebas de su encuentro furtivo. Sofía le dedicó una mirada abrasadora antes de recomponerse y retomar sus labores con un contoneo extra de caderas. Javier regresó, tambaleante, a su asiento de piloto, sacudido por lo que había experimentado y por la certeza de que este solo era el comienzo. Mientras Javier y Sofía se entregaban apasionadamente en el pequeño cuarto de baño de la tripulación, el inexperto copiloto Rodrigo Martínez se mantenía al mando del vuelo 827. Aunque había obtenido todas las certificaciones necesarias, su falta de experiencia en situaciones de emergencia estaba a punto de ponerlo a prueba. Sin previo aviso, la aeronave comenzó a sacudirse violentamente al entrar en una zona de fuertes turbulencias. Rodrigo se aferró con fuerza a los controles, luchando por mantener el rumbo, mientras el avión se tambaleaba. Los pasajeros soltaron gritos de pánico cuando las sacudidas arreciaron, haciendo tintinear las mesitas de servicio. El copiloto apretó los dientes, concentrándose en nivelar el avión, por encima de las violentas corrientes de aire. Sin embargo, en su lucha por recuperar el control, terminó desviándose, accidentalmente, de la ruta establecida por varios kilómetros, en dirección opuesta, rumbo al Golfo de México. Para cuando Javier regresó de su inspección en el baño, con el cabello revuelto y una sonrisa de satisfacción en los labios, se encontró con este caos. De inmediato notó que las coordenadas en la pantalla de navegación no correspondían con el plan de vuelo. ¿Qué demonios pasó aquí, Martínez?, le increpó al copiloto con un dejo de irritación, arreglándose la camisa arrugada mientras tomaba los controles. El joven Rodrigo se encogió en su asiento, con las mejillas enrojecidas de vergüenza y un brillo de pánico en los ojos.
Tuvimos algunas turbulencias muy fuertes, señor. Perdí el control por un momento al tratar de estabilizar la nave. Balbuceó con voz temblorosa. Javier lanzó un suspiro frustrado, pasándose una mano por el cabello despeinado. Ahora tendrían que dar innumerables explicaciones por esta desviación del rumbo programado ante la torre de control. Los retrasos e interrogatorios serían inevitables. Miró de reojo hacia la puerta de la cabina, donde Sofía retomaba sus labores con un caminar felino y una sonrisa de suficiencia curvando sus labios carmesí. Seguramente disfrutaba del pequeño caos que habían provocado con su arrebato de pasión descontrolada. Por un instante, Javier casi consideró que tal vez aquel pequeño interludio prohibido en el baño había valido la pena, sin importar las consecuencias. Pero de inmediato desechó ese pensamiento. Las repercusiones por este desliz podrían ser mucho más grandes de lo que imaginaba. Tan pronto como el avión aterrizó en su destino final, Javier y Rodrigo se vieron sometidos a un extenso interrogatorio por parte de los supervisores en tierra. Las explicaciones que intentaron ofrecer sobre las causas de la desviación de ruta sonaban fútiles incluso a sus propios oídos. Condiciones climáticas adversas que nos tomaron por sorpresa, insistió Javier, tratando de aparentar calma, aunque por dentro su estómago se retorcía de puros nervios. Los funcionarios enarcaron las cejas con escepticismo, nada convencidos. Pero los reportes meteorológicos no mostraban nada fuera de lo normal en esa área, objetó uno de los supervisores, un hombre de mediana edad con mirada inquisitiva. Rodrigo intervino entonces, tartamudeando una excusa sobre cómo las turbulentas condiciones del aire los habían obligado a realizar maniobras evasivas de emergencia. Javier lo respaldó de inmediato, rogando en su fuero interno porque el joven copiloto no se derrumbara bajo la presión. En el fondo, ambos eran conscientes de que mentir de esa manera solo agravaría las cosas, pero también sabían que decir la verdad sobre el incidente en el baño podría costarles sus licencias e incluso acciones legales por parte de la aerolínea. Sofía, por supuesto, se mantuvo al margen, con gesto inexpresivo, dejando que los pilotos se las arreglaran solos para encubrir su amorío furtivo. Era mejor así, decidió para sus adentros, reprimiendo una sonrisa maliciosa. Mantener esa imagen de mujer respetable podría serle muy útil llegado el momento. Después de lo que pareció una pequeña eternidad, los supervisores finalmente los despacharon con una advertencia y la asignación de más horas de vuelo por reentrenamiento. Javier se dejó caer en su asiento al llegar a la sala de descanso de la tripulación, pasándose las manos por el rostro. Rodrigo se mantuvo en un rincón, mortificado. Estuvo cerca, murmuró Javier con voz ronca, demasiado cerca para su gusto. Valdría la pena continuar con este peligroso juego. A pesar del susto que les había dado el interrogatorio, ninguno de los dos involucrados parecía capaz de saciar los anhelos que los consumían. Si acaso, haber probado ese fruto prohibido solo había avivado el fuego de su deseo mutuo. En los vuelos siguientes, Javier y Sofía se lanzaban miradas cargadas de promesas tácitas a la menor oportunidad. Los roces casuales se volvieron cada vez más deliberados, con caricias furtivas y mordiscos juguetones en cada recoveco oculto de las miradas indiscretas. Sofía parecía disfrutar, provocando a Javier, contoneando sus caderas de forma estudiada frente a él, solo para después dedicarle una sonrisa inocente. En una ocasión, se agachó frente a él con la falda peligrosamente subida, ofreciéndole una tentadora visión de sus muslos torneados. Javier apretaba los puños con fuerza, clavándose las uñas en las palmas para controlarse. Su mente se nublaba de un deseo casi férreo cada vez que tenía a esa mujer cerca. El olor de su perfume, la suave curva de su cuello, el recuerdo de su piel sedosa contra la suya, todo ello amenazaba con volverlo loco. Una noche, tras un vuelo especialmente tenso donde Sofía se había paseado prácticamente desnuda con un camisón transparente, Javier no pudo contener más sus instintos primarios.
La arrinconó con brusquedad en el angosto armario del avión y comenzó a devorar su boca en un beso ardiente y desesperado. Las manos de Sofía exploraron su torso musculoso mientras se fundían en una danza frenética de caricias urgentes y roces provocativos. Pero justo cuando Javier estaba a punto de perder el último resquicio de cordura, unos golpes en la puerta los trajeron de vuelta a la realidad. Se separaron bruscamente, jadeando y despeinados. Javier salió tambaleante del armario con una mirada de disculpa, dejando a Sofía sola para recomponerse. La mujer se humedeció los labios hinchados con una sonrisa lobuna, acariciando su piel enrojecida por los besos. Esta guerra de provocaciones estaba lejos de terminar. Movidos por una lujuria que parecía no tener fin, Javier y Sofía comenzaron a tomar decisiones cada vez más arriesgadas para poder satisfacer sus deseos carnales. Los breves encuentros furtivos en los rincones ocultos del avión ya no eran suficientes. En una ocasión, durante una escala técnica en Tijuana, Javier convenció a Sofía de escabullirse con él del aeropuerto hacia un motel de mala muerte en las afueras de la ciudad. Apenas cruzaron la puerta de la raída habitación, se abalanzaron el uno sobre el otro con la urgencia de animales en celo. Las ropas salieron volando, mientras las manos recorrían la piel ardiente con avidez. Sofía mordisqueó y besó cada centímetro del torso musculoso de Javier, dedicando especial atención al área de su virilidad palpitante. Él respondió aferrándose a sus generosas caderas, embistiendo contra ella con ímpetu desmedido. Sus cuerpos se fundieron en una danza frenética, ahogando los gemidos de placer en besos hambrientos. Las sábanas terminaron en un revoltijo en el suelo, y los accesorios de la anticuada habitación fueron testigos silenciosos de su frenesí incontenible. Cuando finalmente se separaron para tomar aliento, yacían sobre el colchón sucio y empapados en un sudor pegajoso, bajo la escasa luz de la lámpara de noche. Sofía se incorporó para admirar la silueta desnuda de Javier, tan perfecto como la imagen de un dios griego. «Esto es una locura», susurró él con voz ronca, contemplándola embelesado. Sofía simplemente se encogió de hombros y lo silenció con un beso abrasador. Poco le importaban las consecuencias en ese punto, mientras pudiera seguir saciando sus bajos instintos junto a este hombre. Volvieron al aeropuerto poco antes del embarque, con las ropas desarregladas y las miradas vidriosas de una pasión recién consumada. Si alguien adivinó lo que habían estado haciendo, tuvieron el tino de no mencionarlo. Sin embargo, las repercusiones de este pequeño desliz podrían ser mucho más graves de lo que imaginaban, porque alguien había obtenido pruebas comprometedoras de su escapada al motel. De regreso en la rutina de vuelos, Javier y Sofía intentaban recuperar la compostura después de su apasionado desvío en Tijuana. Sin embargo, una serie de eventos inesperados pronto amenazaría con exponer su affair prohibido ante las autoridades. Todo comenzó cuando Rodrigo, el joven copiloto, comenzó a actuar de manera extraña y distante con Javier. En un inicio, el experimentado piloto lo atribuyó al estrés y la vergüenza por el incidente de la desviación de ruta. Pero pronto se hizo evidente que algo masturbaba al muchacho. En una ocasión, Javier descubrió a Rodrigo estudiando detenidamente unas fotografías en su tableta durante un vuelo. Al acercarse por detrás, alcanzó a ver imágenes borrosas que parecían mostrar a dos personas en un motel. Cuando el copiloto notó su presencia, escondió las fotos apresuradamente, con una expresión de culpa. Javier frunció el entrecejo, pero optó por no presionar en ese momento. Tenía un presentimiento en la boca del estómago sobre lo que aquellas imágenes podrían representar, pero prefirió no sacar conclusiones apresuradas. Sin embargo, el comportamiento tenso de Rodrigo no fue la única señal de alarma. En los días siguientes, tanto Javier como Sofía comenzaron a percibir miradas inquisitivas de algunos miembros de la tripulación. Murmullos ahogados se cortaban abruptamente cuando ellos se acercaban. La paranoica sensación de estar siendo observados y juzgados se volvió casi asfixiante. ¿Acaso el rumor de su aventura prohibida se había filtrado sin su conocimiento? De ser así,
cuáles serían las consecuencias para sus carreras y reputaciones. En un tenso encuentro en la sala de descanso, Javier finalmente confrontó a Sofía sobre sus crecientes temores. La mujer fingió indiferencia, pero la vulnerabilidad brilló en sus ojos durante un instante. Estar bajo tal escrutinio público podría arruinarlos a ambos si no actuaban con cautela. La atmósfera de paranoia se intensificó cuando Javier recibió un sobre anónimo en su casillero de la tripulación. Dentro había una fotografía explícita que lo dejó petrificado. En ella aparecían Sofía y él en pleno acto sexual, tomada aparentemente desde cierta distancia en la habitación del motel de Tijuana. Un escueto mensaje adjunto decía: «Terminen esto ahora mismo o lo lamentarán». No había más explicaciones ni firma, solo una amenaza velada, pero contundente. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Javier corrió a buscar a Sofía. La encontró en su propio compartimiento, contemplando una fotografía idéntica con los ojos muy abiertos. Al verlo entrar, lo miró con una mezcla de pánico y determinación. ¿Quién diablos está haciendo esto?, siseó Javier entre dientes, sacudiendo el sobre como si las palabras fueran a cambiar por más que las agitara. Sofía negó lentamente con la cabeza, todavía muda de la impresión. La primera teoría fue que Rodrigo, el copiloto, debía estar detrás del chantaje. Quizás él había tomado las fotografías aquel día en el motel, pero cuando Javier lo confrontó, el joven negó tercamente tener algo que ver, aunque su expresión culpable lo delataba. Los días siguientes fueron una agonía, con ambos saltando al menor ruido o sombra, temiendo que su chantajista anónimo diera el siguiente paso para arruinarlos. Mantuvieron su distancia en público, fingiendo indiferencia en un intento por controlar los daños. Sin embargo, las fotografías comprometedoras no fueron el único problema. De alguna manera, su núcleo más cercano se enteró también de lo ocurrido, y las miradas acusadoras y los murmullos fueron en aumento. Sofía intentó conservar la calma, pero dentro de ella, la furia crecía con cada nueva mirada de juicio. Estaba harta de ser constantemente la única avergonzada cuando los hombres implicados salían indemnes de estas situaciones. Esta vez, quien sea que estuviera detrás del chantaje lo pagaría muy caro. A pesar de las amenazas y el acoso del chantajista desconocido, Javier y Sofía se vieron obligados a mantener las apariencias de normalidad en su trabajo. Fingir que nada había cambiado se volvió un acto agotador que los consumía día a día. En público, ya no había miradas cargadas de deseo ni roces insinuantes. Se comportaban como dos extraños corteses, saludándose con fría formalidad cuando sus caminos se cruzaban. Pero en la intimidad de los espacios privados, la tensión sexual no resuelta los devoraba con su insaciable apetito. Solos en la cabina de mando, durante un vuelo nocturno, Sofía sorprendió a Javier al deslizar una mano atrevida sobre su muslo, ascendiendo peligrosamente. Él contuvo el aliento y la detuvo en un arranque de sensatez, aunque su cuerpo clamaba por sucumbir al avance. «Estás loca, nos pueden ver», jadeó en voz baja, mirando nerviosos hacia la cabina de pasajeros. Sofía simplemente sonrió de forma lobuna y retiró su mano con lentitud exasperante. «¿Tienes miedo, pilotito?», ronroneó lamiéndose los labios en una invitación descarada. Aquella noche, de regreso en su apartamento alquilado, Javier cedió a la necesidad de liberar su frustración. Con la imagen ardiente de Sofía grabada en su mente, su mano recorrió su propia virilidad endurecida, recreando los recuerdos de su piel sedosa contra la suya. Este peligroso juego de a dos bandas no podía continuar por mucho tiempo más. Fingir que el deseo no existía era una tortura, pero sucumbir a la tentación podría exponer su affair prohibido al escrutinio público. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por unos momentos más de placer robado? A medida que las semanas pasaban, el ambiente se volvió casi irrespirable. La inevitable resolución se acercaba y algo tenía que ceder, ya fuera su fuerza de voluntad o las obligaciones de su trabajo. La pregunta era, ¿cuál cedería primero? A medida que la tensión entre Javier y Sofía se volvía insostenible, su fuerza de voluntad comenzó a resquebrajarse.
La espiral de lujuria desenfrenada en la que se habían sumido amenazaba con consumirlos por completo, sin importar las consecuencias. En un vuelo con destino a la paz, las miradas cargadas de deseo entre ellos se volvieron demasiado intensas para ignorarlas. A mitad del trayecto, Sofía se disculpó para ir al baño, dedicándole una mirada elocuente a Javier al pasar junto a él. Era una invitación descarada que él no pudo rechazar. Aguardó unos minutos para no levantar sospechas y luego la siguió al estrecho cuarto de baño de la tripulación. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, Sofía lo atrajo hacia sí con un beso voraz que encendió la mecha. Sus manos vagaron con desesperación por la ropa, buscando piel desnuda que acariciar. El reducido espacio añadía una componente de riesgo todavía mayor, pero eso solo avivaba más sus ardientes deseos. Jadeando entrecortadamente, Sofía se aupó con las piernas, rodeando las caderas de Javier, mientras él la embestía contra la pared con ímpetu animal. Afuera, los pasajeros y la tripulación restante continuaban ajenos al encuentro furtivo que tenía lugar a unos metros de distancia. Solo los gemidos ahogados y el golpeteo sordo contra la puerta delataban los obscenos acontecimientos en el baño. Cuando finalmente salieron, despeinados y con las ropas desarregladas, nadie pareció notar nada fuera de lo común. La adrenalina de lo prohibido corría por sus venas, dejándolos mareados de deseo saciado, al menos de momento. Pero incluso ese rincón oculto se volvió terreno demasiado pequeño para contener sus anhelos desbordados. Pronto, los armarios de las salas de descanso, los reservados de la cabina e incluso los angostos pasillos del avión fueron testigos de sus arrebatos pasionales. Perdían el control con cada encuentro furtivo, empujando más y más los límites de lo considerado apropiado. ¿Hasta dónde llegaría esta espiral de lujuria antes de que finalmente los arrastrara a un precipicio sin retorno? A medida que Javier y Sofía se sumergían más profundamente en su espiral de lujuria desatada, se volvió cada vez más difícil ocultar su affair prohibido de las miradas indiscretas. Las consecuencias de ser descubiertos se cernían sobre ellos como una amenaza inminente. Durante un vuelo de regreso de Acapulco, las cosas finalmente explotaron cuando uno de los miembros de la tripulación los encontró en un comprometedor abrazo en un armario de suministros. La escena dejaba poco a la imaginación sobre lo que estaban haciendo. El escándalo fue inmediato. La aerolínea no tuvo más opción que suspender a ambos de sus funciones de inmediato, iniciando una investigación exhaustiva. Javier y Sofía se vieron sometidos a interrogatorios agresivos y tuvieron que hacer frente al terrible escrutinio público. Lo que antes eran miradas furtivas y murmullos ahogados se convirtió en un aluvión de críticas y señalamientos sin piedad por parte de sus colegas, familiares y los medios de comunicación. Sus nombres y reputaciones quedaron sellados con el estigma de la indecencia. En medio del fragor salieron a la luz los detalles sórdidos de su affair clandestino, incluyendo las fotografías comprometedoras que el chantajista anónimo había utilizado para amenazarlos. Resultó que el responsable de distribuir esas imágenes no había sido otro que el copiloto Rodrigo, movido por una mezcla de celos y resentimiento. Las consecuencias legales fueron devastadoras para Javier, quien fue despedido de forma deshonrosa y tuvo que hacer frente a cargos menores. Sofía, por su parte, logró conservar su trabajo a duras penas, pero con una mancha imborrable en su récord. Al final, el alto precio que tuvieron que pagar por ceder ante sus bajos instintos les dejó un amargo sabor de arrepentimiento. La pasión prohibida que una vez los consumió ardió con tanta intensidad que terminó por reducirlos a cenizas.